entrenamientos personalizados, trabajo en un gimnasio en donde presto el servicio a conjuntos residenciales como profesor de gimnasio. Hice el énfasis precisamente en levantamiento de pesas. ¿Qué más le cuento? No, pues debía esta materia como desde el 2013, creo, 2014. Creo que la había visto, la había perdido y no la había vuelto a meter. ¿Y con quién la Entonces, viste en ese tiempo? creo que en ese tiempo estaba la profesora Daisy Coy. Mm. Ah, ella también les dictó, vea pues. Claro, sí, ella es súper buena y también dictaba la de, ¿cómo ¿Psicología? se llama? No, la de Ah, paralimpismo. paralimpismo. La profe, sí, súper. Ah, qué chévere. Y pues aquí Bueno, estoy llegando a la casa hasta ahora porque venía de trabajar. claro. Sí, bueno, ¿cuál es la idea del día de hoy? Pues obviamente conocer un tanto la asignatura, los acuerdos de clase, cómo la vamos a desarrollar. Es una asignatura pues bastante interesante en la medida en que pues obviamente complementa muchos aspectos psicológicos, pero obviamente otros que ustedes pueden aplicar fácilmente para sus equipos o las personas que van a tener a cargo, ¿no? Eh, el coaching, pues, digamos que en general ha tenido muchas críticas, ¿sí? Eh, de hecho, yo estoy en medio de pronto de esas críticas, porque yo, pues, estudio neurociencias, una de las eh, bases, digamos que fundamentales de la neuropsicología. Mm, Y el coaching, ¿cierto? Tiene que ver mucho con los aspectos emocionales, pero obviamente no basados de pronto en la neurociencia, en la neurobiología de las emociones, sino que obviamente trabaja, digamos que a través de una serie de técnicas, de estrategias, indagando sobre esas emociones. ¿Mm? El coaching, digamos que tiene una perspectiva un tanto más amplia en la medida en que muchos de su trabajo o digamos que las formas de entender al ser humano es a través de ese trabajo introspectivo. Entonces, como yo a través, incluso, bueno, digamos que una de las estrategias es realizar preguntas, ¿no? Entonces, como yo de coach, eh, que pues en español es entrenador, ¿no? Obviamente se gestiona una serie de aspectos y digamos que de técnicas distintas a las que ustedes serían como entrenadores, ¿no? Físicos. Este coach a través de las preguntas entonces logra indagar, ¿cierto? A veces miedos, temores, creencias que son pues bastante erróneas y que a veces fijamos en nuestra mente y quedan allí tan empoderadas que obviamente nos cambian nuestro estilo de vida, nuestra toma de decisiones, incluso la forma de pensar, ¿no? De tener esa inteligencia emocional. Entonces, basado de pronto en estos dos aspectos, digamos, yo siempre quedo en la mitad, sin embargo, conocí muchos aspectos del coaching. Yo hice un curso de coaching asistido por caballos, ¿no? Obviamente, pues no era, como lo dice su nombre, era a través de, digamos que una metodología en la cual, pues obviamente se trabaja con, yo le diría como esa energía, pero no, digamos con el instinto de huida del caballo, ¿sí? Ellos actúan por instinto, ¿sí? Los animales actúan por instinto. Entonces, los caballos tienen una dinámica y por lo general tienen pues ese macho alfa, ¿no? Dentro de dentro de su manada y tienen una madrina, ¿sí? La madrina por lo general es como el miembro más antiguo de la manada. Yo, bueno, digamos que eso, les voy a contar un tanto del curso que hice. Entonces, obviamente cuando tú entras al ambiente o a la dinámica de esa manada, ellos hacen la lectura inicial de, digamos que, o pura, por decirlo así, pues yo lo diría que como energía, ¿no? Sin embargo, pues obviamente ellos analizan desde ese instinto de huida, ¿no?
Entonces, basándonos en esa teoría, eh, obviamente cuando tú haces parte de un grupo, ¿sí? Y cuando ellos te analizan, entonces obviamente tú debes reaccionar o digamos que esa disposición corporal, tu lenguaje, incluso tus gestos son evaluados por ellos. ¿Mm? Entonces, obviamente, si tú entras con una posición bastante neutra, en la cual, pues, obviamente no se va a ver afectado esa relación o esa dinámica, ellos te dejan, ¿cierto? Entrar a esa manada. ¿No? Entonces, bueno, digamos que hicimos unos ejercicios, ¿qué les digo yo? Una semana más o menos, una semana. Y obviamente eran distintos, ¿no? Ese primero inicial, pues era, digamos que uno exponerse a ese grupo, obviamente te están evaluando y eso pasa, pues, digamos que en las relaciones humanas, ¿no? Eh, Sin embargo, tú empiezas a entender un tanto la naturaleza de ellos. Otras era que tú llegaras al grupo y lograras, ¿sí? Bueno, se me olvidó de pronto el tecnicismo, pero lograras ponerle la cuerda para que tú pudieras llevar, ¿cierto? Al caballo. Nunca fue nada de montar, no fue nada de equitación, nada de eso. Todo fue, digamos que a la par, ¿cierto? O sea, cerca del caballo o llevando el caballo. ¿No? Mm, Obviamente, después de hacer estos ejercicios, tú obtienes la retroalimentación del coach, ¿no? Obviamente teníamos un coach que lideraba el proceso y nos ayudaba a leer o a hacer lectura de esta dinámica, ¿no? Y digamos que o sea, es algo muy, muy, muy bonito. El coaching es muy reflexivo, ¿sí? El coaching trata de que la persona logre confianza, ¿cierto? Logre darse en un clima de confianza y muestre cómo es su interior, ¿sí? Sus pensamientos, ese mapeo a veces que nosotros hacemos de nosotros mismos, ¿no? Y que a veces es desfigurado, ¿no? Entonces, porque tenemos miedos y los pintamos ahí, ¿sí? Tenemos dificultades y las pintamos ahí, pero a veces como que nos magnificamos, ¿no? Y entonces somos muy irreales a lo que realmente mostramos o somos. ¿Mm? Entonces, el coaching, digamos que está basado de pronto como en esas modalidades esenciales y que se dan en el ser humano. ¿Mm? Obviamente estos procesos para que sean exitosos deben ser por personas que se han capacitado, han tenido sus certificaciones, digamos que no conozco de pronto una certificación que diga, pues acá en Colombia, ¿cierto? Específicamente se da, pero sí sé que hay varias escuelas, muchas europeas, que son como las más fuertes certificando en coaching. En coaching ustedes van a encontrar todos los profesionales habidos y por haber. Por lo general lo hacen como los ingenieros industriales, psicólogos que les gusta todo el tema organizacional. Es una corriente muy fuerte en el tema, en las diferentes organizaciones, en las empresas, y hacen muchas capacitaciones con respecto al coaching y al coach, la figura del coach. En el deporte, nosotros tenemos unas grandes influencias, ¿sí? O sea, y además una vertiente, ¿cierto? Específicamente en la cual un deportista, ¿cierto? Que es como uno de los padres del coaching deportivo, empieza a trabajar no solo en el ámbito deportivo, sino que basado en esas estrategias que logró identificar bajo su experiencia, pues vendió muchos programas de coaching ¿en qué? En las organizaciones. Entonces fue muy exitoso. Yo les voy a contar más adelante de él. Hay muchos libros de deportistas, de administrativos, de diferentes gestores deportivos que logran dar cuenta como esas fórmulas que a veces sirven para unos, ¿no? Obviamente pues no es aplicable a veces o no es generalizado, ¿no? Que quisiéramos que fuera así, que nos dijeran, para usted ser exitoso haga esto, esto y esto. Y me dice, lo apliqué y soy exitoso, ¿cierto? Bueno, digamos que el éxito es muy, muy subjetivo. ¿Mm? Cada uno de ustedes dirán, no, yo he sido exitoso en mi vida, ¿sí? Porque he cumplido con mis metas, digamos que he logrado esos grandes objetivos, he logrado pues, mis expectativas en cuanto a mi proyecto educativo, a mi proyecto personal,
¿cierto? He logrado cumplir con todas mis etapas en mi proyecto de vida, ¿no? Sé que tanto nos hacen a veces identificar desde cuando estamos en el colegio, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ¿qué es mi proyecto de vida? Y digamos que somos tan inmaduros en ese momento que obviamente proyectándose en 5, 10 años, en 15 años, a veces es como complejo. Y uno dice, no, pues casarme, tener hijos y tener una casa, ¿cierto? Sin embargo, no nos acostumbraron a fijarnos esas metas a corto y a mediano plazo, ¿cierto? Alcanzables y que nos, digamos que logremos autorrealizarnos. Entonces, miren que, pues obviamente se va ampliando esa construcción de lo que sería el coaching deportivo. Obviamente, ustedes aquí van a estar como en esas dos posiciones. ¿Qué hago yo para trabajar ser mi propio coach, ¿cierto? Y cómo soy coach de otros, ¿sí? Obviamente, estos personajes, me refiero de pronto a los coach, a estos líderes, tienen que hacer un proceso, ¿sí? Tienen como, digamos que una de las características es hacer buenas lecturas tanto de sí mismo como de los demás, ¿sí? Si nosotros de pronto no sabemos hacer esa lectura de nosotros mismos, ¿cierto? Esa gestión de las emociones, esa inteligencia, ¿cierto? Específicamente para las situaciones, cómo logro tomar decisiones, resolver, ¿cierto? Cómo logro planear, ¿cierto? Y cómo gestiono, porque es un tanto, digamos que arraigado a la administración, ¿sí? Entonces, cómo yo pongo en una serie de circuitos, ¿sí? Las diferentes áreas de mi vida, ¿sí? Y las logro equilibrar y logro identificar que en cada una de ellas estoy haciendo lo mejor posible, ¿cierto? Y obtengo unos excelentes resultados. Entonces, obviamente ustedes van a estar en esas dos partes. El coaching, digamos que les va a dar muchas herramientas para también ustedes trabajar con sus equipos. Equipos puedo llamarlos a lo que pronto hace Julián, ¿sí? Tiene su personalizado y ustedes, tú con tu deportista o con tu atleta o con la persona que estés trabajando, pues son un equipo. Eh, yo me veo a un par, ¿no? Obviamente lidero el proceso, pero yo me veo como un par. Entonces, bueno, van a tener que trabajar diferentes temáticas, ya las vamos a ver. Muchas a veces suenan muy trilladas, ¿no? Cuando le dicen a una inteligencia emocional, uno, ay, otra vez me van a hablar de inteligencia emocional. Obviamente están dados bajo unos parámetros en los cuales yo, bajo las diferentes vertientes, acá están muchas, la neurolingüística, ¿cierto? Cómo me hablo a mí mismo, ¿cierto? O cómo yo proyecto, ¿sí? En mi lenguaje, tanto corporal como verbal, y asimismo proyecto mi ser, ¿cierto? Mi esencia, ¿sí? Mi personalidad, por decirlo así, en palabras psicológicas. Vamos a lograr identificar algunos aspectos más prácticos, ¿sí? Vamos a hacer algunos talleres, obviamente tendremos la oportunidad de trabajarlos en nosotros mismos, ¿sí? Y pues si podemos encontrar una población para aplicarla a esa población, pues aún mejor. Yo creo que Andrés de pronto escuchó del hermano algunas actividades, vamos a ver si ponemos unas diferentes para que no tengas que repetir. ¿Mm? Listo, profe. Bueno, entonces, bien. Bueno, ¿qué les cuento? Esperen, ¿por qué? No sé. Es que este computador, bueno, yo creo que me tengan ahí paciencia porque pues todavía no soy rica y no me he cambiado de computador. Entonces, bueno, este servido mientras tanto. Con respecto a el trabajo práctico, bueno, vamos a tener un componente, ustedes ya saben cómo lo manejamos, un componente autónomo, ¿cierto? Para que ustedes dediquen pues al trabajo que vayamos a realizar en ese proceso. ¿Listo? Bueno.
Les cuento pues que, esperen, ya les comparto la pantalla. Hagamos una copia de este documento. Entonces ustedes ya conocen muchos de los aspectos de los acuerdos iniciales, más que aspectos de los acuerdos iniciales. Hoy estamos a 11 de agosto. ¿Mm? Iniciamos como a las 10:15, ¿cierto? Ay, aunque, bueno. Ustedes más o menos, esto lo ven más o menos en qué semestre, es que yo estoy perdida entre el antiguo y el nuevo pensum. Pero estás como de sexto, quinto. José, ¿tú en qué semestre vas? Voy en quinto, profe. Estás como de quinto, más o menos, quinto semestre. Bueno, Yo soy bueno, de quinto. bueno, yo me presento para Julián, yo soy Faidy Garaycoa, soy psicóloga egresada de la Universidad Inca, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, maestrante en neuropsicología clínica. He tenido la experiencia de trabajar en tres grandes líneas de la psicología organizacional, la psicología clínica y pues obviamente en este rol de docente, ¿cierto? Desde la psicología deportiva. Ya les conté un poquito de mis antecedentes en el coaching. Hice un curso. ¿Por qué hice estos cursos? Yo trabajé desde, pues no digo yo que desde pequeñita, ¿no? Pero sí como desde los 19 años, 20 años, en recreación. Y en recreación tuve la oportunidad de trabajar en una pyme, por decirlo así, en una micropyme, que prestaba servicios para las casas de compensación familiar. Sin embargo, no solo, digamos, que dábamos ese recurso humano a las cajas, sino que también teníamos otros servicios. En esos servicios encontramos el ser como asistentes, por decirlo así, de los facilitadores. ¿Y los facilitadores quiénes son? Los que se proponen ser coach o ya son coach o hacen procesos de facilitación o coaching, ¿sí? Entonces tuve la oportunidad de conocer este mundo, me pareció súper interesante porque yo estaba en medio de mi carrera como psicóloga, de mi pregrado, obviamente trabajaba en recreación, cambié un montón mi personalidad porque pues yo era bastante tímida, a mí me daba pena hablar en público, a mí me daba pena todo, ¿cierto? Lograr establecer una relación, todo eso digamos que me generaba dificultades. Conocí la recreación y digamos que eso quedó a un lado. Obviamente tuve que liderar grupos y el liderar grupos es entrar en shock directamente, ¿sí? Es exponerme también al juicio de otros y eso, digamos que el exponerme cambió un tanto mi perspectiva con respecto a mí misma, ¿no? Entonces, pues obviamente cambió también la inseguridad que tenía con respecto al público. Obviamente las relaciones también cambiaron. Digamos que uno se vuelve un tanto más directivo de su propia vida, de sus propias decisiones, de lo que dice y de lo que hace, ¿sí? Y pues me gustó mucho el coaching. Entonces tuve la oportunidad de hacer también un curso de bolsa de actividades portátiles. Yo tengo muchas, bueno, digamos que tenía muchas expectativas con respecto al componente práctico de la asignatura. ¿Sí? Cuando yo llegué pues a la universidad, yo no, genial, genial porque tengo estas herramientas, bueno,
Y obviamente la pandemia pues cambió, digamos que algunas de esas expectativas, ¿no? Entonces, obviamente pues esta bolsa de actividades portátiles mmm, están dadas para ciertas situaciones, ¿no? Uno, desde el coaching, logras identificar en esa lectura inicial, tú haces un diagnóstico, así como un doctor, como un psicólogo. Tú tienes que hacer una entrevista inicial, ¿sí? Tienes que hacer lectura a esa persona, cómo viene, cuál es un mapa, ese mapa que hacemos interno, para poder yo establecer en qué debo trabajar en esa persona. ¿Mm? Miedos, temores, inseguridades, traumas, ¿no? Porque a veces trabajamos esos traumas, obviamente no los vamos a resolver, pero sí los logramos identificar. Eso les iba a decir, no solo, digamos que ustedes son el coach, sino que también se convierten, también, digamos que logran, ¿sí? Hacer como, bueno, ¿hasta dónde voy yo? ¿Cuál es mi propósito? Hasta qué lugar puedo llegar? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo puedo generar cambios? ¿Cierto? Y ya hasta ahí. ¿Mm? Porque habrán otros aspectos en los que ya debe trabajar un psicólogo si son, digamos que bastante evidentes y que no hay de pronto como una autonomía sobre unos cambios, ¿no? Y entonces ya hablamos de otro tipo de aspectos como patologías, enfermedades mentales, ¿cierto? Incluso hasta psiquiátricas. ¿Mm? Pero obviamente pues eso ya lo debe manejar un especialista, obviamente eso ya lo debe manejar un psiquiatra. ¿Mm? Un doctor, pues obviamente especializado. Eh, entonces, pues ustedes van a realizar algunas de las actividades. Vamos a ver si esta vez que ya tenemos un tanto de esa presencialidad que muchos anhelaban y vamos a poder ver si logramos hacer más de este tipo de actividades. Entonces, bueno, retomando de pronto las tres líneas, pues obviamente complementé allí, hice muchos eventos en facilitación, conocí muchas de las técnicas que son súper interesantes. Obviamente, pues yo, digamos que a raíz de todos estos aspectos, pues obviamente tú cambias. Mi perspectiva era muy clínica, ¿no? Obviamente pues yo entré a la organizacional, pero no sé, digamos que el tema de las organizaciones, del administrativo, como que yo decía, no, yo no soy de pronto de estar acá sentada, ¿sí? En oficina, sino me gusta más el hacer, ¿no? Entonces pues obviamente tuve que dejar ese espacio en el que duré muchos años por el clínico, ¿no? Obviamente, pues a mí me gusta muchísimo, pues digamos, todo lo que pasa y sucede con el cerebro. Tuve la oportunidad de trabajar con discapacidad cognitiva, con discapacidad motora, conocí muchos casos impresionantes, muchos dados por el neurodesarrollo, ¿no? Niños que sufrieron, digamos que alguna patología, alguna dificultad, pues obviamente algunas genéticas, otras que se adquirieron en el embarazo, ¿cierto? Y otras pues posterior al parto. Entonces trabajé en discapacidad. Desde allí ya me gustó, digamos que la parte de rehabilitación, entonces obviamente pues dije, es la oportunidad también para seguir estudiando, ¿no? Para hacer la maestría y pues obviamente qué mejor que la neuropsicología. Y pues se da la oportunidad entonces de trabajar. Bueno, en rehabilitación también conocí todo el tema de rehabilitación deportiva. Apoyé muchos de los eventos a los que ellos asistían, eh, como FIDES, ¿no? Y la Manuela Beltrán también tiene unas olimpiadas eh, para personas con discapacidad cognitiva y motora, muy bonitas. Entonces, digamos que todo este aspecto, pues conocí varios, eh, digamos que las modalidades deportivas en las que participaban. Entonces, digamos que muy enamorada de ese tipo de aspectos. En la universidad también practiqué voleibol, de hecho, pues casi toda la carrera con el descuento que me daba bienestar. Y pues, no sé, me presenté para la INCA, para volver a mi alma mater. No estoy de pronto desde psicología, digamos que uno quisiera estar en ese nicho, ¿no? Pero me he sentido muy bien con el programa.
con el clima que tenemos, digamos que a nivel interno entre los profesores, con el director, y que se ha generado, digamos que esa corresponsabilidad digamos que tenemos, yo siento, ¿no? De pronto como viví el cambio de la universidad, viví, digamos que estos bachecitos que obviamente cambian un tanto de forma negativa la perspectiva y la percepción que tenemos sobre la universidad, pero pues obviamente, no sé, el sentido de pertenencia de los que realmente tuvimos como esa esencia cambia, ¿sí? Y digamos que ese es el proyecto un tanto de las funciones que a veces siento yo que están ahí como guardadas y que obviamente por la universidad, ¿cierto? Se ha logrado establecer un cambio en esa perspectiva. Entonces, pues bueno, eso soy yo. Creo que me extendí como 15 minutos hablando de mí, pero bueno, la idea es que me conozcan un poco, que sepan quién soy, que sepan quién está allá al lado de la pantalla. No tuvimos la fortuna de vernos de forma presencial, de pronto más adelante, pero bueno, esa es la idea, que conozcan de pronto la esencia de su docente, la experiencia, ¿cierto? En qué pueden contar o en qué no, ¿cierto? Con su docente. Entonces, es la idea. Bueno, entonces ya me conocen, ya yo los conozco. No sé si Julián conoce a sus compañeros, si alguna vez los vio, no creo. Pues es que la verdad no veo ni fotos, no sé, la verdad no, Bueno, sí es cierto, pero los nombres creo que no. no se te hacen conocidos, José Brian Velázquez no, y no, la verdad creo que no, ¿no? nos hemos topado por ahí. Bueno, listo, Julián, no hay lío. Entonces, bueno. Bueno, ya ahorita les presento el DEA, les socializo el DEA. Bueno, no, mejor de una vez para poder ir llevando entonces el acta, para que ustedes sepan qué contenido vamos a revisar. Entonces, Profe, qué pena, lo que sí no sé o no sé es la plataforma Moodle, sí, algo así. No sé si es que tengo que descargar alguna aplicación o algo así, o no, cómo entro no. ahí, o no sé nada de eso. ¿Ya revisaste la página de la universidad? Bueno, la nueva página de la universidad. No, es que la verdad, pues digamos que pues cuando yo me retiré de la universidad había quedado como un saldo por ahí pendiente, entonces hasta que ya lo solucioné obviamente, pero pues todavía la universidad me tenía como bloqueado en cuanto a las páginas y demás, entonces a mí me escribieron las materias, fue en el programa y demás, entonces pues la verdad no he tenido conocimiento de eso. Sin embargo, pues sí me llegó un correo anoche en cuanto a eso de una plataforma, bueno, cómo entrar, pero no tengo información de esa plataforma, no sé cómo usarla. Ya, no es complejo. Mira, espérame, te comparto acá pantalla. Pues bueno, tienes que revisar la nueva página de la universidad, ha cambiado bastante. Única. Pero tengo que entrar a esa. Vas a tener ahí pues la oportunidad de revisar pues los nuevos componentes. Están trabajando muy fuerte, digamos que en las aulas virtuales. Digamos que con esto de la pandemia, pues gracias a Dios, pues ha generado también otras, digamos que otras corrientes, ¿no? De modalidad de académica. ¿Mm? Entonces entras se me olvidó. No sé si es el cuadradito o es acá, la casita. Es la casita. Espera a ver si es así. Sí, a esta casita, ¿listo? Entonces debieron darte un usuario y uno contraseña. Sí, ya la tengo. Eso. Entonces acá pues escribes, por lo general el usuario es tu correo institucional. Y bueno, de pronto una que contraseña provisional. Tú la puedes cambiar también. Y ya
De pronto, digamos, así me aparece a mí, pero pues obviamente ustedes creo que es parecido. Sin embargo, pues ustedes van a tener la oportunidad. Yo actualizaré eso, es hoy, actualizaré, digamos que estos aspectos más de la presentación del programa. ¿Mm? Pero entonces tú cada semana, dependiendo de lo que veamos, el tema, si hay algún foro, si hay algún material complementario o las actividades que se vayan a trabajar para esa semana, las vas a encontrar en cada una de estas pestañitas, dependiendo en lo que vayamos. ¿Listo? En el enlace de grabación vas a encontrar el video de lo que trabajamos. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que estamos grabando el día de hoy, pues esta sesión. Entonces, todas se van a grabar. ¿Listo? Listo, profe. Sí, no es tan complejo. Ahí la puedes ir explorando entonces más tardecito. Bueno, Sí, eso está haciendo, eso está haciendo. bueno, listo. Entonces, esperen a ver si ya abrió el DEA. Sí. Entonces, este tiene un componente teórico práctico. ¿Sí? Vamos a ver de pronto, aunque no es que de la línea, ay, se me olvida el nombre. Hay algunas asignaturas que son obviamente propias son evidentemente prácticas, por decirlo así, y propias del programa. Pero hay unas que pues obviamente prima lo teórico, ¿cierto? Y tendrán algún componente práctico para aplicar eso teórico, ¿sí? Hay otras que en esencia son realmente pues prácticas. Aunque tiene ese componente práctico, pues obviamente nosotros lo vamos a llevar a cabo desde lo que podamos proponer en cada una de las sesiones de clase. Si tenemos la oportunidad de lograr identificar algún taller en la presencialidad, pues lo proponemos y nos vamos a ver pues ya en la presencialidad. ¿Listo? Pues digamos que eso es más adelante. Entonces, obviamente pues hoy vamos a tener la oportunidad de conocer los fundamentos teóricos, ¿cierto? La presentación de la asignatura, algunas generalidades y conceptos del coaching deportivo. Entonces vamos a ver la evolución histórica, vamos a identificar pues quiénes son los actores o quiénes componen o las características que componen el coaching deportivo, ¿cierto? Entonces acá encontramos el coach, una reseña histórica, cuáles son sus cualidades y habilidades, ¿cierto? Para poder ser coach. Esto, pues aunque está descrito como una sesión de trabajo, pues obviamente vamos a hacer un taller con respecto a esta película. Si no la tienen, pues no hay problema, yo se las comparto. Se llama La leyenda. Sí, acá le falta. La leyenda de Bagger Vance. ¿Listo? Bagger Vance. Se pronuncia Bagger Vance. ¿Listo? Es con Will Smith. Es una película súper, súper chévere en la medida en que muestra el rol del coach. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a hacer el análisis bien profundo de esta película. ¿Listo? Bueno, vamos a identificar entonces cuáles son los actores del proceso de coaching, ¿cierto? Cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, ¿listo? El cambio, la crisis, la construcción de identidad, ¿listo? Y vamos a encontrar que hay diferentes ambientes o diferentes tipos de coach, ¿listo? Asimismo, vamos a identificar cuáles son los códigos éticos que debo tener en cuenta para poder ser un coach, ¿listo? Estas sesiones están denominadas como auto-coaching porque vamos a trabajar en esencia desde nosotros para poder aplicarlo en otros, ¿no? Entonces vamos a encontrar gestión de las emociones, ¿cierto? Principios y valores, los elementos claves para el éxito, digamos que desde dónde
tenemos esa base fundamental, ¿cierto? Para poder yo generar ese andamiaje, para poder construir sobre ello. Vamos a reconocer, digamos que esas competencias y esa inteligencia emocional de cada uno, ¿sí? Obviamente a veces nosotros trabajamos sobre las emociones, pero a nivel biológico, ¿no? Pero hay que gestionar, hay que ir, las emociones, por lo general, cuando decimos, no, yo debí pensar esto antes de actuar, ¿no? Y pareciera que trabajaran como reflejo, ¿no? Entonces, actúo, ¿cierto? O reacciono frente a algo que, pues, obviamente tiene una historia, ¿cierto? Y obviamente no de forma positiva, sino al contrario, de forma negativa, ¿no? Nosotros estamos o gestionamos las emociones desde el sistema límbico, ¿no? Y el sistema límbico está más o menos en esta parte medial, ¿no? ¿Cierto? Más o menos a esta altura de las orejas, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema límbico? Si ustedes se dan cuenta, nosotros recibimos la información, ¿no? De todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Sube para poder ser identificada por el cerebro, para poder ser consciente, ¿cierto? Y trabajarlo desde allí, llegar a la corteza para poder devolver esa información o devolver esa reacción, por decirlo así. Cuando nosotros a veces no pensamos, sino actuamos, entonces obviamente esa información llega hasta acá, hasta ese sistema límbico, no hace un proceso racional, no hace un proceso más ejecutivo, ¿cierto? Más controlado, en otras palabras, sino que de una vez reaccionamos. ¿Mm? Y entonces, pues imagínense que las diferentes áreas del cerebro, pues tienen unas funciones, ¿cierto? Que entre más arriba, más complejas. ¿Mm? Entonces, como se vuelve tan simple, entonces obviamente dije lo que no quería decir, golpeé, porque a veces nosotros en esos espacios de ira golpeamos, bueno, cosas, personas, ¿no? Nos volvemos incluso violentos, pero es porque no gestionamos esas emociones. Solo llegan hasta ahí y se devuelven y ya. Entonces, obviamente, pues eso altera un tanto nuestras decisiones. Vamos a ver el autoestima, factores positivos y negativos, la toma de decisiones. Miren que esto, aunque suene muy trillado, ¿no? A veces uno dice, ay, el autoestima. Nosotros tenemos un pobre autoestima. Cuando nos ponen un trabajo y vemos difícil la situación, uno dice, no, yo no voy a poder con eso, me voy a sacar un 3, seguimos pensando así, continuamos así y entregamos un trabajo de 3. Entonces, y eso tiene que ver con el autoestima. ¿Cómo entonces desde mis palabras, desde mis creencias, ¿sí? De cómo yo alimento esa imagen que tengo sobre mí, y asimismo termino reaccionando, asimismo termino evidenciando, ¿cierto? Esos procesos. Bueno, acá tenemos, digamos que dos sesiones para la autoestima. Tenemos herramientas del coaching. Una que sí o sí vamos a ver, que me parece genial, porque, bueno, digamos que es un componente bastante, pareciera simple, pero obviamente uno debe darle ese acto reflexivo, autorreflexivo, para poderla entender, ¿cierto? Que es la rueda de la vida. Y obviamente aplicada al deporte. Las habilidades comunicativas. ¿Qué tan bueno soy para decir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que sé, ¿cierto? Específicamente. A veces somos muy buenos hablando, como decimos nosotros coloquialmente, parlando, ¿cierto? Pero en esencia y en contenido, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está comprendiendo el otro? Porque no es solo, pues, decir, hablar, ¿cierto? Expresar, sino que es que el otro me comprenda, ¿sí? Y a veces nosotros solo enviamos información, enviamos y damos por entendido que nos comprendieron, pero no hacemos la retroalimentación. Y eso a veces pasa con los canales de información, ¿sí?
Y yo les digo a los chicos, yo siempre pongo acá el ejemplo de cuando nosotros establecemos relaciones personales, cuando queremos tener novio o novia. ¿Mm? ¿Sí? O sea, vamos a tener una relación de ¿cuánto? ¿5 días? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿Años? ¿Mm? Se supone que uno debe conocer al otro, sus habilidades, su forma de entender la vida, ¿cierto? Digamos que ese tipo de aspectos. Ese sería el orden, ¿no? Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por esas emociones, ¿no? Obviamente. Y ese trabajo racional como que lo dejamos a un lado y es cuando terminamos en 2 semanas, ¿cierto? Un mes, ¿cierto? Porque no entendíamos a esa persona, no la comprendíamos a veces por ese tipo de aspectos y dificultades de comunicación, pues se dan, ¿cierto? Y nos ilusionamos y bueno, en fin. Entonces miren que esto es bastante interesante. Lo mismo pasa, bueno, y yo de pronto soy de pronto muy coloquial, muy personal, pero lo mismo pasa con todas las relaciones, todas. Nosotros en constante eh, tiempo estamos haciendo relaciones. El día de hoy estamos haciendo una nueva relación, ¿no? Obviamente si yo no soy clara, si yo no doy las pautas, ¿cierto? Si yo no conozco sus intereses, sus expectativas, pues obviamente esto va a cursar común y corriente, ¿sí? Y ustedes también pierden la esencia, pierden el objetivo, pierden esa motivación que pueden estar teniendo, ¿cierto? Bajo estas expectativas, ¿no? Y, eh, y al cabo de 1 o 2 cortes, ustedes van a decir, ay, no, esto no sirve para nada, ¿sí? Y pueda que haya un nivel de comunicación distinto, unos canales, ¿cierto? Con una ruptura. Entonces, pues miren que no solo pasa pues a nivel personal. El líder y los tipos de liderazgo. ¿Qué tipo de líder soy? ¿Sí? Todos tenemos en algún momento de nuestra vida o en alguna situación un tipo de liderazgo. ¿No? Obviamente quisiéramos ser el líder productivo, ¿no? Que trasciende, pero pues obviamente hay que hacer lectura de los climas, digamos que de las dinámicas de los grupos en los que estoy, para saber si puedo o no llevar ese liderazgo, ¿sí? A veces nos fijamos unas metas ambiciosas y cuando no las logramos, como que quedamos ahí desilusionados, creamos incluso hasta traumas, ¿no? Por no haber cumplido con esas falsas expectativas o falsas metas, ¿no? Inalcanzables. ¿No? Entonces, bueno, el líder y vamos a trabajar el liderazgo. Bueno, el proceso de coaching deportivo, ¿sí? ¿Cómo empleo yo entonces todas esas herramientas que vimos a lo largo del semestre y cómo las aplico a mis casos específicos, ¿sí? A mi equipo de trabajo, ¿cierto? Al deportista, ¿cierto? O la persona con la que estoy trabajando. ¿Mm? Listo. El diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo hago yo aunque pues esto debería estar al revés, pero bueno. El diagnóstico, ¿cómo hago para hacer esa lectura inicial? ¿Sí? En una entrevista, en una charla, ¿sí? ¿Cómo logro identificar en esencia un tanto lo que les decía del trabajo de coaching asistido por caballos? ¿No? O sea, ¿cómo pongo, por decirlo así metafóricamente, al desnudo a esa persona? ¿Sí? ¿Para qué? Para que muestre esas dificultades, esos temores, esos miedos, ¿cierto? O esas falsas creencias, para que yo tenga un insumo para empezar a trabajar, a proyectar ese plan de entrenamiento, ese plan de coaching. Bueno, entonces acá vamos a ver implementación del plan de acción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo planeo? ¿Cómo hago el seguimiento? ¿Cierto? O digamos, ¿cómo genero ese control? ¿Para qué? Para poder evaluar una rueda de la vida antes y una rueda de la vida después de mi proceso. ¿Sí? ¿Qué tanto equilibrio hay? Vamos a ver que la rueda de la vida sirve para hacer ese diagnóstico. Lo vamos a ver. Del plan a la acción, ¿cierto? Y seguimiento del proceso. Entonces, un último paso, pues, es hacer esa constante evaluación y retroalimentación. Es decir, esa persona me está entendiendo, ¿cierto? ¿Qué quiero
en ese proceso, qué quiero en esa evolución. A veces nosotros en esos liderazgos, en esas aplicaciones del ser coach, como que proyectamos, ¿no? Lo de nosotros en otros. ¿M? Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque cuando no generamos esa comunicación o no generamos esos planes realistas, dependiendo de esa persona, pues obviamente vamos a sentirnos frustrados porque no vemos un cambio, ¿cierto? A un tanto pueden verse resultados bastante negativos, ¿no? Entonces obviamente debemos ser muy claros y tener esa retroalimentación, el otro que está sintiendo, cómo ha cambiado, si ha cambiado en qué tipos de aspectos, cómo lo ha hecho o cómo lo ha programado para su vida. ¿Mm? Porque sabemos, y eso yo creo que ustedes también se sienten identificados, ¿no? Cuando eh, plantean algo, ¿cierto? O realizan un plan de entrenamiento y no ven, ¿cierto? La evolución, no ven el cambio. Entonces uno dice, güey, o soy yo o la persona no está realizando de pronto el complemento o no lo está haciendo bien. ¿No? Bueno, y por último, vamos a tener, bueno, lo vamos a trabajar. La idea es como que encontremos esos casos exitosos de trabajos pues aplicados, ¿cierto? Desde el coaching. Vamos a mirar entonces cuál sería nuestro, nuestro, nuestra fórmula para ser exitosos, ¿no? Cada uno va a encontrar allí algo. Bueno, digamos que esto no es consensuado, ¿no? Sabemos que el primer corte es el 30%, el segundo el 30% y el último el 40%. ¿Qué es consensuado? Pues digamos que las actividades que logremos desarrollar a lo largo del semestre. Entonces la idea es que vamos a tener un componente práctico, ¿cierto? Una participación de clase, ¿sí? Y obviamente el parcial final. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿tienen alguna objeción o no? No, profe, ninguna. ¿Algunas están bien los porcentajes? Sí, profe, así Sí, está bien. señora. Te iba a decir que ya me llegó el correo donde ya me acomodaron el FM3 y pues ya está la asignatura tuya con en mi FM3. Ah, bueno, listo, genial. Bien. Bueno. Ay, mira, esto. Ah, bueno, usted ahorita no, todavía no le he cambiado. Todavía no he cambiado. Bueno, entonces la idea es que ustedes pues me confirmen si están de acuerdo con las temáticas, si quieren cambiar algo, si quieren profundizar en algo, qué expectativas tienen. Uh -uh. No, profe, todo está bien. Bueno, es chévere. Digamos que el coaching es bastante interesante. Y pues tratar de cogerle ahí el amor, el tiro. Bueno, por ese lado, bueno, ya cumplimos entonces con la socialización del DEA. Vamos a ver nuestra acta de inicio. Entonces la idea es como, bueno, le socialicé. Saben que se califica de 0 a 5. De pronto para Julián continuamos con la misma escala de calificación. Se pasa con 3. Ustedes conocen el conducto regular. Pues, bueno, de pronto Julián no conoce. Yo tengo un liderazgo. Cada profesor tiene un liderazgo dependiendo del proceso administrativo que lleve a cabo. Yo tengo 2 liderazgos, ya que me acuerdo. Uno, que es el de seguimiento y acompañamiento al estudiante. Si tienen alguna dificultad con otro profesor que no se haya podido resolver, pues pueden hacerlo conmigo. Inasistencias de pronto específicas que podamos trabajarlas, pues también podemos, digamos que, ayudar a solventar ese tipo de casos. También tengo el liderazgo de egresados, pero bueno.
Si en dado caso que no se resuelva con el docente directamente, con liderazgo de seguimiento y acompañamiento del estudiante, los casos serán llevados pues a- al director, ¿sí? Si no se logra resolver con el director, pues obviamente ya tendrá otras instancias de ahí, más arriba, ¿no? Bueno, nos vamos a ver entonces por este link, que no es este que está acá, ¿cierto? Es este, listo. Nos vamos a encontrar máximo pues a las 10:15, ¿cierto? Yo sé que ustedes pues apenas estemos los 4 o 5, no sé cuántos quedaremos, entonces pues damos inicio. Los estudiantes que no tengan la oportunidad de pronto asistir a su sesión, ¿qué es lo más importante? Que me avisen, ¿sí? Profe, por X o Y motivo, porque este semestre se va a llevar a cabo pues asistencia, o sea, se va a llevar la asistencia. Y con el 20% de inasistencias a las sesiones de clase, ustedes tendrían pérdida de la asignatura. Entonces, obviamente, pues hay que tener mucho cuidado con las inasistencias. ¿Listo? Digamos que algo que es bastante flexible y que ha dado, digamos que estas formas sincrónicas, ¿cierto? Pero de modalidad virtual, es que ustedes desde que tenga su dispositivo, desde cualquier lugar puede conectarse, ¿no? Eso es pues bastante amable con respecto a estas sesiones de clase. Cuando entremos a la presencialidad, pues obviamente ustedes se van a dar cuenta que es completamente distinto, que sí o sí tengo que estar allá en mi aula, ¿cierto? De clase, porque si no, pues tendría evidentemente pues una falla. Entonces, hay que tener cuidado con las inasistencias. Bueno, ya sabemos pues los 3 cortes. El primer corte termina el 18 de septiembre, el segundo el 23 de octubre y el último vamos hasta el 27 de noviembre. 3 días antes de mi cumpleaños, ¿eh? No alcanzamos a que me celebrara el cumpleaños. Mentiras. Bueno, para el cumplimiento de los objetivos, vamos o sea, la idea es como hacer una sola actividad, pero que esa sea aplazada, ¿cierto? O sea, se lleven unos controles, pero la entrega no sea directamente cada semana, sino logremos dar cuenta de esa actividad a lo largo del primer corte o el segundo, ¿cierto? Miramos a ver si podemos hacerlo hasta el tercer corte. Pero obviamente, pues eso va a tener una nota, dependiendo de la evolución, ¿cierto? Específicamente de ese trabajo. La participación, pues es esencial, ¿sí? La idea es que no me quede hablando sola desde este lado, sino que ustedes también logren dar cuenta de su posición, ¿cierto? De su crítica, de su conocimiento, de su experiencia. Vamos a tener un parcial final cada corte y creo que está ahí. Bueno, entonces vamos a trabajar más o menos 2 horitas, dependiendo del tema, máximo 3, ¿cierto? Horitas. El resto tendrá un componente autónomo, ¿cierto? Para realizar la lectura, bueno, lo que tengamos pendiente por hacer. Acá falta algo. Y es que nosotros tenemos un trabajo de bilingüismo. Nosotros tenemos un componente de bilingüismo y de investigación. ¿Listo? Trabajo de lingüismo e investigación. Porque pues hay que cumplir con estos 2 indicadores. Eso también queda dentro de nuestros acuerdos. Para Julián, de pronto si no conoces, nosotros la idea es apostarle pues al trabajo de una segunda lengua, ¿sí? Vamos a mirar si de pronto pues hacemos lectura de un artículo que de pronto esté en inglés o de algún desarrollo temático
¿cierto? A través de esa segunda lengua. Sí, bueno, ahí digamos que vamos a generar la propuesta. Y la idea es que logremos dar cuenta también de un trabajo de investigación en el aula. ¿Listo? Miramos si lo hacemos de pronto en grupos. Bueno, ahí miramos cómo hacemos el trabajo de investigación. Bueno, la idea es que tampoco pues ahí miramos, sino que ya dentro de 8 días les tengan la propuesta y ustedes aprueben o no. ¿Listo? Este trabajo. Entonces ya sabemos que nos vamos a ver a las 10. Vamos a terminar sobre las 12, 1 de la tarde. Y dependiendo pues de cada temática. Y de 12 M2 tendrán pues el componente autónomo. ¿Listo? Bueno, la idea es que ustedes cumplan con las fechas establecidas, que no tengan ahí como dificultades. Si las tienen, por favor, avisar, ¿sí? Yo sé que a veces nos da temor hablar con los docentes, pero es mejor ser claros, ¿cierto? Decir la verdad, ser realistas, ¿sí? A tener más dificultades más adelante o pérdida, ¿no? De este proceso académico. Tener pues los elementos básicos, utilizar adecuadamente los canales de comunicación y conducto regular. Bueno. 11:30. Esta reunión. Bueno, para esta asignatura me gustaría saber quién desea ser el representante de la lista. ¿Quién? ¿Todos? Uno conocido, profe, uno conocido ahí de usted, no sé, José o Andrés. El que tenga firma digital. Ah, no, si es por la firma digital, no, yo no tengo. Entonces, por descarte quedó Andrés. No, profe, yo firma digital no tengo. Bueno, el que vaya, el que pueda hacerlo, el que quiera, es fácil. O sea, digamos que no necesito una huella digital registrada ni nada de eso, sino pueden hacerla en una hojita en blanco, firman, le toman la foto para poderla poner acá en el acta de inicio. Mientras tanto, Julián, regálame tu código. Profe, mi código es 70945. ¿Y todo tu nombre es? Mi nombre es Julián Andrés Sánchez Caballero. Sí. ¿Y número de celular? 320 Sí. 230 9266. Listo. Bien. Andrés, regálame tu código. 72802, profe. Profe, yo en este momento no estoy en la casa, pero yo tengo pues la firma que utilizo para la hoja de vida, yo la tengo así pegada para las prácticas, eso le exigen a uno. Pero pues es que no ¡Esa! estoy en la casa. Pero no estoy en la casa, si quieres tú me podrías esperar y yo un rato te la envío, es que no estoy en la casa. Me Ah, demoro por sí, ahí 2. listo. Entonces yo te la envío a tu correo y ahí para que te acuerdes y en el transcurso del día me la envías, no hay problema. Bueno, solamente pongo la firma ya. Solo la firma donde dice, debajo de mi firma, donde dice representante de la lista. Listo, profe. Dale, yo lo hago y te reenvío el correo. Listo. ¿Tu número de celular, Andrés? 305 Sí. 724 305-725. 724 Ah, ok. 5091.
305-724, ¿qué? 50 Sí, 91. 91. Ah, solo había entendido 91. Listo. Listo, profe. Y José, ¿tu código? 77044. Listo, José. ¿Tu número de celular? José. 302 Sí, señor. 247 Sí. 1802. 1802. Listo. Bien. Sí, señorita. Listo, bien. Bueno, por este lado, entonces, pues, creo yo que aceptan pues cada uno de los acuerdos o tienen de pronto algo que decir. No, profe, todo está bien, los acuerdos están excelentes. ¿Mm? Los que trabajan, si tienen dificultades o no, bien, no se les cruza con nada. Profe, pues por mi lado, pues es que pues, yo estoy trabajando de 6 a 10 de la mañana, digamos que a las 10 yo me desocupo y me puedo conectar. Pero entonces sí, mientras alcanzo a llegar a la casa, de pronto si toca compartir en algún momento la pantalla o algo así, pues yo creo que en media horita ya alcanzaría a hacer todo eso. ¿Listo? Profe. Ah, ok, listo, bien, 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 bien. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces, denme un segundito, ya les hago un recuento así, pues a grandes rasgos. Y es que está acá. Y Ocean. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, profe, ya. Sí, listo. Bueno, de la persona que les estaba comentando es Timothy Galway. Lo van a encontrar en algunos libros como Tim Galway. ¿Sí? Ahí tienen el sobrenombre, Tim Galway. Él es tenista, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tuvo un sentimiento como de seguridad en sí mismo y estaba en una final, en una volea que le llaman ellos fácil, perdió como el control y perdió pues su partido, bueno, su encuentro deportivo. ¿Mm? Entonces, él decía, yo tenía como esa falsa creencia de seguridad, ¿no? En mí mismo, que en un momento, pues sintió, digamos que esa desmotivación, por decirlo así, y quiebre, ¿sí? Que pues obviamente tuvo como resultado la pérdida del encuentro deportivo, ¿no? Entonces, él empieza durante unos largos años a preguntarse por qué de pronto en una jugada tan fácil
él logró ese resultado. Entonces, en esa introspección, en esa autorreflexión, empezó a identificar procesos en sí mismo, ¿sí?, que tenía pues bastante arraigados, ¿no?, y que eran erróneos, ¿no? Entonces empezó a trabajar en esa fórmula para poder identificar por qué de pronto teniendo un mapa, ¿cierto?, una imagen de mí mismo tan diferente a la que de pronto puedo, ¿cierto?, mostrar, ¿no?, en ciertas situaciones de la vida. Entonces hay una gran frase de él que dice: siempre hay un juego interior que se está jugando en tu mente, independientemente del juego exterior que estás jugando. De cómo te comportes en ese juego interior dependerá el éxito o el fracaso de tu juego exterior. Entonces, para entender esto, pues hay que trabajar un tanto en los conceptos para entender, ¿cierto?, el postulado de Tim Galway. Entonces vamos a tener, de pronto no los quiero llenar ahorita de conceptos, pero sí quiero que tengan grandes nociones. Entonces miren que hay una definición de la International Coach Federation. Hay un concepto, que lo vamos a trabajar más adelante, de la Sociedad Francesa de Coaching, de la Escuela Europea de Coaching, ¿sí? Y sin embargo, obviamente por este tipo de corrientes, entonces también hay ciertas estadounidenses, sin embargo, pues no son tan, entonces son vertientes no tan arraigadas, ¿sí?, como las que les nombré anteriormente, ¿cierto?, europeas. Acá tenemos otros grandes escritores, coach, líderes en el proceso, pues, de coaching. Y ellos también, digamos que de una u otra forma, comprenden, no dan una definición de lo que sería el coaching. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver un tanto la reseña de las palabras y de dónde vienen estas definiciones, quiénes son los actores, ¿no? No solo hablamos del coach, ¿cierto?, como ese personaje principal, que lleva un proceso, que es el coaching, ¿cierto?, sino que también existe esa persona que recibe, ¿cierto?, el proceso, que es el coachee. ¿Listo? Se escribe diferente, son personajes diferentes, son actores diferentes. Eso lo vamos a ver después. Y vamos a ver que Estados Unidos tiene una influencia bastante importante en el modelo deportivo del coaching, ¿sí? O coaching deportivo. Y cómo se ha utilizado, ¿sí?, en los diferentes escenarios, ¿no? En el baloncesto es bastante utilizado, en el tenis, y vamos a ver otros específicos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a ver pues las vertientes específicas de lo que constituiría esta modalidad de trabajo, por decirlo así, que es el coaching. Entonces vamos a tener que la psicología tiene influencia, ¿cierto?, de la filosofía, de la lingüística, de la neurolingüística, ¿sí?, y el management moderno. Acá digamos que está muy enfocado también en lo administrativo, ¿cierto?, en todos estos, en la administración, por decirlo así. ¿En qué interviene? Sí, entonces miren que pues obviamente muchos de estos están dados por la psicología, sin embargo nosotros pues obviamente no nos comprometemos, ¿cierto?, quienes hacemos coach, de otro tipo de aspectos que son más complejos, como los que les nombré anteriormente, que son las patologías, las enfermedades mentales, ¿cierto?, e incluso psiquiátricas. Cuando nosotros identificamos que no podemos ir más allá, que hay algo más que interviene en esa situación personal, ¿cierto?, o de la persona que estoy atendiendo, entonces debo pues digamos que parar y dar continuidad con un especialista. Algunos procesos se pueden llevar alternos, ¿sí? Obviamente pues si una persona quiere cambiar
o desea de pronto trabajar desde estos dos componentes en sus áreas de su vida, pues obviamente también es respetable. Eso lo vamos a ver en los códigos éticos. ¿Listo? Ya. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Sí, no los quiero llenar de pronto ahorita de tanta información. Bueno, y vamos a ver un caso, a ver qué proponen ustedes. ¿Listo? Listo, chicos, eso era como lo que les quería compartir el día de hoy. También generar en ustedes pues unas expectativas y motivación, no tanto motivación, eso lo vamos a ver más adelante, de pronto cómo les siembra ahí la semillita de la motivación. Pero sí que generen pues bastantes expectativas con respecto a esta asignatura, ¿no? Esta electiva. Bueno, nada, de pronto les voy a hacer preguntas que pueden causar incomodidad, ¿no? La idea es que respetemos lo que nos pueda compartir el otro, ¿sí? Lo que nos pueda de pronto, que se quede acá en la sesión, por decirlo así, ¿sí? Obviamente pues esto está siendo grabado y lo van a ver de pronto en un video, bueno, X. Pero obviamente pues teniendo en cuenta hasta dónde podemos, digamos que tocar cada uno de los temas que a veces generan esa sensibilidad, respetemos, ¿cierto? Las palabras o los sentimientos o las emociones que puedan generar, las preguntas que vayamos a realizar. Obviamente tampoco los quiero poner aquí en evidencia, sino pues hasta donde nos permitamos llegar. Eso en cuanto de pronto como a la dinámica que se pueda dar en las sesiones. Ya no sé si ustedes tengan preguntas, inquietudes, algo que quieran resolver. No, profe, sí está bien. ¿Sí? Sí, señora, profe, todo bien, elegante. Es chévere. Es chévere cuando te empoderas de este tema, cuando cambias también, digamos que tu perspectiva. Yo no quiero hablar de pronto de cambio de la personalidad, pero sí cambiar un tanto de como esos juicios, ¿cierto? Esa forma de entender la vida, racionalizarla un tanto, que por lo que les decía, somos como muy emocionales a veces y no hacemos ese otro trabajo de administrar lo que sentimos, lo que hacemos, ¿cierto? Lo que pensamos. Entonces, obviamente, pues, Sí, profe. errores. Señor. Sí, no, profe, pues viendo ahí el tema, pues es una clase que nos permite crecer de pronto también en el ámbito profesional, en este tipo de pronto de carrera. Nos toca a nosotros por lo menos convertirnos en unas personas bastante tolerantes. Va a haber bastantes escenarios donde nos vamos a encontrar con personas que, así como lo felicitan a uno por su trabajo, también lo critican y le quieren poner siempre pues el pie encima. Entonces hay momentos donde a uno le toca aprender cómo socializar con ese tipo de situaciones, y pues esta carrera pues nos sirve mucho más que todo pues para crecer en el ámbito profesional y pues crecer obviamente también lo que le decía en nuestra parte personal en cuanto a volvernos un poco más tolerante. De pronto sí, como tú dices, no cambiar nuestras personalidades de un momento a otro, pero pues a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que es necesario tener en cuenta algunos puntos para poder en alguna ocasión salir mejor librados. Ajá, eso es verdad. Sí, es cierto. Cuando uno empieza a leer las situaciones, a ser un tanto como imparcial en esa, digamos que esas posiciones neutras, ¿no? Obviamente no pues apaciguadas ni nada de eso, sino que empezamos a ser más directivos, ¿sí? Y vas a ver el cambio, vas a ver que logras identificar en esa lectura del otro, en la lectura de las situaciones, de los grupos que tienes a cargo, ¿sí? Vamos a identificar que dentro de esos grupos también hay líderes y que son bastante negativos, ¿sí? Unos líderes que no logran dar cuenta de los objetivos o de las metas en común, ¿sí? Y tú desde ahí ya
cambies las perspectivas, ¿no? Obviamente, pues uno debe ser muy autorreflexivo, ¿sí? No solo juzgar a los demás, sino, bueno, ¿en qué medida yo también he sido así? ¿Mm? Entonces, bueno, ahí hay mucho material en el cual pues podemos trabajar. Bueno, chicos, eso sería todo. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Ya han podido asistir a diferentes clases? Es que hubo como dificultad en los links a principio de la semana. Pues no, profe, por mi parte es la primera clase que entro. Ah, Estoy hasta ahora retomando esta semana y pues es la primera clase, la verdad, no me han podido organizar el horario en estos 2 días que ¿y pasaron. cuánto te falta? ¿Ya, o Entonces, sea, te pues, faltan muchas asignaturas o ya casi acabas? no, pues la verdad me quedan, yo pienso que este semestre y el otro, Y ya. digamos que yo ya toda la parte del énfasis ya la hice, toda la parte de prácticas y demás, pues también ya se hicieron. Eh, Me quedan son materias que de pronto en algún momento perdí, no puedo volver a meter o por darle prioridad a otras materias, pues sí, deja uno como un ladito, que cree uno que son menos importantes y realmente pues se da cuenta uno que no, que todo va de la mano. Entonces pues son cositas, materias por ahí que se me quedaron, pero pues ahí estamos. La idea es terminar y ya. A Sí, pesar de que pues, yo ya me he estado, o sea, he estado muy metido en el tema laboral en cuanto a la carrera, o sea, digamos que yo ya llevo prácticamente de hace 5 años que haberme graduado, llevo 5 trabajando. Aproveché una oportunidad que tuve de una práctica, la primera práctica donde pues me dejaron directamente en un gimnasio trabajando y pues de ahí me pude ir agarrando y agarrando y agarrando y pues laboralmente he estado activo en cuanto a la carrera y pues me ha servido mucho. Entonces, pues sí, obviamente la idea es terminar y no quedarse así, porque digamos que muchos en el caso de que ya encontraron la parte laboral y que ahí van, entonces abandonan y ya, no. La idea es terminar y lograr el título, certificarse. no, qué bien, te felicito. Sé que a veces cuestan este tipo de decisiones, ¿no? Y bueno, eso lo vas a aprender ahí a leer las áreas de tu vida. Cuestan en la medida en que quisiéramos tener como 48 horas al día. Pero bueno, cuando uno establece, digamos, o cuando empieza a ver un poco más claro los panoramas, a proyectarse, ¿cierto? A cumplir, digamos que ciertos ciclos, como diríamos desde la psicología, pues obviamente ya se van arreglando las cosas y que te sientas satisfecho con lo que haces, ¿no? Ya tomaste esta decisión, ya pues la idea es que cuáles son las metas a corto plazo, ya cada una de tus asignaturas, pasarlas con no sé, la calificación que tú quieras ponerte, ¿cierto? Y obviamente cumplir con tu trabajo, ¿no? No, digamos que no descuidar esas dos partes. Pero no, bueno, te felicito, es una decisión compleja. Digamos que también nos ponemos en tu posición porque uno ve otros panoramas en los cuales pues hay personas que no tienen trabajo y quisieran tenerlo y uno que lo tiene pues obviamente cómo lo descuida, ¿no? Porque pues obviamente lo académico también demanda su tiempo. ¿Mm? Pero bueno, me imagino tú allá en ese análisis. Pero bueno, chévere, te felicito. Hay que continuar y ya, si tú dices que ya es un añito, pues ya te proyectas para un año. Entonces, bien. Sí, profe, gracias. Listo, Andrés también ya casi sale y bueno, el José va ahí a mitad, pero bueno, eso, tener la mitad ya es un avance gigante. Ahí está juicioso. Sí, profe, y ya vamos en la mitad de la carrera, gracias a Dios. Ahora la otra mitad también sin descacharme, hacer rendir el tiempo. Sí, esto se va a pasar muy rápido. Este semestre se pasa muy, muy rápido. Bueno, listo chicos, entonces ya estamos aquí a mitad de agosto, ya esto es, cerramos los ojos y ya estamos en el 27 de noviembre. Mentiras. Pero bueno, la idea es hacernos amables en estos encuentros, que no se vuelvan aburridores, que tampoco sean tan complejos, que uno diga, ay, no quiero entrar a clase y ya. Entonces, nada, nos vemos dentro de 8 días. A nosotros no se nos va a cruzar pues clases con días festivos, no hay casi días miércoles festivos, pero bueno. Entonces vamos a estar como muy cumplidos con el tema. Y nos vemos el siguiente miércoles, ¿vale?
Listo, profe, Ok, muchas profe. gracias. Hasta Bueno, luego y que juiciosos. tenga buena tarde, profe. Lo mismo, Hasta feliz luego, tarde, tengan que les buena vaya tarde. bien. Lo, lo mismo a los Gracias. compañeros. Igualmente, profe, gracias. Bueno, chao. Profe, estoy esperando entonces a que me envíen el recibo de la modalidad de grado y ya con eso me asignan el tutor y pues ya me dijeron que eras tú, Paidi, entonces Ah, sí. pues Ah, bueno, listo, listo. Ya, cantadito. cualquier cosa ¿Quién pues era tutora? Andrés, ya te estaremos. envío entonces el acta de inicio ahí para que lo tengas en tu correo pendiente, ¿listo? Listo, profe, sí señora. Bueno, Y José, dice que tengo severa tutora, sí yo creo porque pues mi parte, la parte psicológica es importante. sí. Sí, obvio. Ah, bueno, gracias. Juiciosos entonces, pues. Chao muchachos, chao profe, gracias. Chao, que estés Hasta bien. luego a todos. Chao.